Bueno, pues damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí en su casa, amén. Y bueno, yo le decía que el pastor Alex es pastor ahí en Lake Elsinore, amén, y lo conozco de hace muchos años. Pueden tomar sus asientos. Lo conozco de hace muchos años y bueno, él está aquí con su amada familia, su amada esposa, su hija y su mamá, amén, su hijo y nuestro pastor Alex. Como les digo, le damos gracias a Dios por... Él es una bendición, ha sido una bendición y sigue siendo de bendición para el pueblo de Dios. Y aquí están este día dispuesto a alabar, a bendecir el nombre de Dios. Y bueno, damos gracias a tu vida, Pastor Alex. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dame un aplauso. Sí, claro que sí. Gracias, Señor. Y mire, bueno, vamos a estar hablando en este día de Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Y yo le he puesto por título, no me puedo quedar callado. El miércoles, hace 2 miércoles estuve hablando de este tema. Estuve hablando de Mateo 28:19, pero ahora Marcos 16:15, que es el mismo versículo, pero en diferentes palabras. Y sin más ni menos, Señor Jesús, te damos gracias en este día por lo que estás haciendo. Pedimos, Señor, que en este día seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, y quites toda palabra vana, Señor, que no venga de ti, de mis labios, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y bueno, como le decía, vamos a leer Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sabemos que los evangelios fueron escritos por diferentes autores y hasta cierto punto con distintos propósitos. Pero tanto Mateo como Marcos concluyen y enfatizan la misión que Jesús encargó a sus discípulos al final de su ministerio en la tierra. Cualquier estudio de evangelismo necesita estar basado en la palabra inspirada por Dios. Jesús les dejó una tarea a sus discípulos, les dejó un mandato que hoy por hoy se conoce como la Gran Comisión. Hasta aquí están conmigo. La Gran Comisión es más que una simple declaración, no es más que un simple mandato. Es una expresión de amor de Jesús para que nadie se pierda y para que todos vengan a Él. Y esta expresión se extiende a su iglesia hasta el día de hoy. Jesús enseñó a sus discípulos por 3 años y medio y les habló y les enseñó compasión por la gente, les enseñó a perdonar, les enseñó a amar, pero les dijo y les enseñó a amar. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo creo que eso lo podemos decir hoy mismo nosotros mismos. Hoy nosotros tenemos la experiencia de decir, Señor, ¿a dónde yo podría estar si no es mejor en tu casa? Que mil años fuera de ella, decía el salmista. Es mejor estar en tu casa un día que 1000 fuera de ellos. Y nosotros tenemos la libertad para decirlo. Alguien puede decir amén. Jesús transformó la vida de los apóstoles y de mucha gente. Y hasta el día de hoy, su palabra lo sigue haciendo. Los discípulos no se podían quedar callados. Sí, es verdad que un día Pedro le negó, pero también un día Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, habló del Señor y se acercó a la iglesia, como 3000 más o menos dice la palabra del Señor. Hoy Jesús sigue haciendo milagros y no nos podemos quedar callados. Hoy Jesús sigue haciendo algo en nuestras familias y no nos podemos quedar callados. Hoy Jesús sigue siendo fiel y no nos podemos quedar callados. Hubo un hombre
Henry Martín, y no le voy a hablar del Henry Martín de las poderosas, hermano Moisés. Este Henry Martín nació en 1781 en Inglaterra. Él pensaba estudiar leyes, pero mientras él asistía a la universidad, oyó del trabajo de un misionero que se llamaba William Carey en la India. A William Carey se le conoce como padre de las misiones modernas. Entre otros logros, tradujo la Biblia a 6 idiomas. El Espíritu Santo inquietó a Henry Martín a ir a la India, así como el Espíritu Santo ha tocado el corazón de nuestro pastor y decidió ir a Cuba. No fue casualidad que el pastor José Luis haya encontrado con el hermano Monteagudo, aquella reunión que tuvieron, sino era un propósito divino para que el pastor fuera a Cuba. Y bueno, ya son, ¿cuántos años? 3, hermano Joel, ¿cuántos años ya van? 5. Y mire, que ha ido el hermano Joel, su hijo, y han ido otras personas. Y la invitación está abierta para el que quiera ir a Cuba. Amén. Yo no voy a decir que no quiero ir a Cuba, porque quizás si yo digo no, el Señor va a decir, no quieres ir a Cuba, pues te voy a mandar. Así como yo un día dije que yo nunca iba a venir a esta iglesia una vez más, y mire dónde me tiene el Señor. ¿Quién iba a pensar que los planes de Dios son diferentes a nuestro pensar? Y son mejores sus planes de Él que los planes que nosotros pudiéramos tener. Y bueno, el Espíritu Santo tocó el corazón de este hombre, Henry Martín. Y yo espero que el Espíritu Santo nos inquiete también a nosotros, que nos ayude a salir de nuestra zona de confort y no nos quedemos callados de lo que Jesús ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él puede seguir haciendo. Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Y bueno, yo no necesito decirle, yo sé que usted está aquí por esa razón, porque Dios sigue siendo el mismo y Él no ha cambiado. Henry dejó atrás a su familia, dejó a sus amistades y dejó a su querida Lidia, la mujer que profundamente amaba y que un día tenía pensado en casarse. Él lo dejó todo por seguir a Cristo. En el viaje rumbo a la India, lloró mientras recordaba a sus seres queridos. Él escribió en su diario: mis sentimientos son como aquellos de un hombre a quien de repente se le dice que están muertos todos los seres queridos que tenía en este mundo. Mientras estuvo en la India, Martín estableció muchas escuelas y él tradujo el Nuevo Testamento al hindi. Desgraciadamente la tuberculosis había terminado con la vida de sus padres y de su hermana. Cuando la enfermedad amenazaba su vida, los doctores le recomendaron que hiciera un viaje por mar para que restaurara su salud. Él dejó la India para salir hacia Persia, actualmente Irán, donde allí él tradujo el Nuevo Testamento y los salmos al persa y al árabe. Vemos que siempre hay un propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de que él se sintiera mal provocó que él saliera del lugar de donde estaba y fuera a otro país, y en ese país logró traducir el Nuevo Testamento y los salmos a otro idioma. Él era el único cristiano donde él vivía y él sufrió un gran desaliento, pero aún así escribió: pongo toda mi carga sobre el que ya ha hecho maravillas por mí, y estoy seguro que venga lo que venga, será bueno, agradable y perfecto, pues esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él sufría de fiebre con frecuencia y finalmente se dirigió a su hogar en Inglaterra, pero nunca llegó a su destino. Murió en camino a Turquía. Fue enterrado por extraños e incrédulos, lejos de cualquier lugar donde había vivido o ministrado. Él solo tenía 31 años. Qué historia, ¿no? Él estando feliz, él estando queriendo estudiar, él quizás estaba pues haciendo lo que él quería ahí, disfrutando de la vida,
Y de repente él siente el llamado del Espíritu Santo para ir a otro país, para salir de su zona de confort e ir a otro país a donde Dios iba a usarlo. Y bueno, él logró, como les decía, él logró traducir el Nuevo Testamento y los Salmos al persa y al árabe. Y yo pregunto, ¿qué motivó a este hombre a una vida de tal sacrificio? Él, como muchos, han sido impulsados a proclamar el mensaje de Cristo y no se pueden quedar callados. Todo creyente en Cristo no se puede quedar callado. Tenemos un mandato de proclamar el evangelio de Cristo. Debemos de publicar las buenas nuevas de salvación. Así como un día nos las contaron, nos pasaron en el mensaje de salvación, así nosotros debemos de pasarla. Yo siempre he hecho referencia a que usted sabe las compañías esas que entre usted más gente es una pirámide, las compañías de pirámide. Usted mete una gente y bueno, ahí le dan un bono, le dan más y bueno, ahí es una pirámide. Pues los cristianos deberíamos de hacer pirámides para el reino del Señor, sabiendo que nosotros somos deudores de lo que Dios ya nos ha dado. Dios, no le podemos ganar a Dios. Es el único Dios que bendice al 100 por 1. Y es el que más paga y el que mejor paga. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento a Él, por darnos la vida eterna. Porque antes de Cristo merecíamos la muerte eterna. Pero Cristo Jesús, en su amor y en su misericordia, vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pedro y Juan enseñaban sobre Jesús y su resurrección. Y el concilio los quería callar. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía, Hechos 12. Si podemos ir a Hechos 12. Eso fue lo que Pedro les dijo. Porque no hay otro nombre. Y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por esa razón querían callar a Pedro para que él no siguiera hablando el nombre de Jesús. Los líderes en ese tiempo trataron de intimidarlos y les decía que no hablaran de Jesús. Pero ellos contestaron en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy por hoy usted no puede dejar de decir lo que usted ha visto y lo que usted ha oído. Yo estoy seguro que por esa razón está usted aquí en este lugar, porque no ha podido callar o no se puede callar lo que Dios ha hecho en su vida. Y si yo le preguntara a cada quien que se pusiera de pie y diera su testimonio, aquí nos pasaríamos semanas y semanas y semanas de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, de todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Y no solamente con nosotros, pero también con nuestra familia, con nuestros hijos. Y no solamente con nuestros hijos, pero también será con los hijos de nuestros hijos, con nuestra generación. Cuando dicen amén. ¿Qué es lo que hace este mensaje de salvación? Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que hace este mensaje de salvación que la gente dé su vida por él? Y le pregunto, ¿quién en este día se puede quedar callado? ¿Quién en este día puede decir, yo no voy a compartir el amor de Cristo? Ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Nadie. La gente, los discípulos, cuando vino la tormenta, dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedece? Aún era mientras ellos estaban en la tormenta. Ellos expresaron, ellos habían visto el poder de Dios. Y aún en ese ambiente, en ese lugar, ellos decían entre sí mismos, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar lo obedecen? Y bueno, hemos estado cantando alabanzas del Dios Todopoderoso, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y ese es el nombre de Jesucristo que está aquí con nosotros en este día. Antes de que nosotros hagamos algo por Él,
Dice su palabra que Él nos amó primero. Juan 3:16, ¿puede decirlo conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo siempre me gusta decir este versículo porque hay una palabra que usamos incorrectamente. Y ahorita alguien dijo crea. ¿Quién dijo crea? No levante la mano. No sé. Pero dice, para todo aquel que en Él cree. ¿Cuándo? Hoy. Porque hoy es el día de salvación. Mañana también va a ser el día, porque ese es el día de salvación. Así es que el día que la gente oiga el nombre de Cristo Jesús y que lo acepte como Jesús, como Salvador, ese día será salvo. Yo no sé si ustedes han oído el himno de He decidido seguir a Cristo. ¿Han oído la historia? Bueno, ya se las conté yo el miércoles pasado. Bueno, algunos que no han oído la historia de este himno, estas letras están basadas en las últimas palabras de un hombre al noreste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero que decidió no quedarse callado, aceptaron a Jesús como su Salvador y Señor de sus vidas. El jefe de la aldea, al enterarse, amenazó con matarlo a él y a su familia si él no renunciaba a su fe. Ante la amenaza del jefe de la aldea, comenzó a cantar y a decir: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe de la aldea se molestó y ordenó a los arqueros y le dijo: si no niegas tu fe, voy a matar a tus 2 hijos. Él volvió a decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dio la orden para que los arqueros mataran a sus 2 hijos. Y lo volvió a amenazar que mataría a su esposa. Continuó cantando él: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Después de esas palabras, los arqueros mataron a la esposa. Finalmente le dio una última oportunidad de negar su fe y quedarse callado, pero él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y fueron sus últimas palabras y fue ejecutado. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo: considerando la fe del hombre creyente, yo también decido seguir a Cristo. Y no solamente el jefe de la aldea, pero toda la aldea aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador por la fe de este hombre que no negó su fe, que no negó a Cristo. Así es que si usted, si su familia no conocen a Cristo, no se detenga, usted siga testificando del amor de Cristo y pueda cantar y pueda decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque nadie puede resistir el amor, el nombre de Jesucristo. Ni aun los mismos demonios pueden resistir el nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie que se pueda resistir a la palabra de Dios, palabra de verdad, palabra de vida. No hay nadie que la pueda resistir. La palabra de Dios es la única espada que hiere para sanar. Es la única espada que parte para unir. Y es la única espada que destruye para construir. Nadie que hiere lo hace para sanar, la palabra sí. Nadie que parte lo hace para unir, pero la palabra sí. Nadie que destruye lo hace para construir, pero la palabra sí lo hace. ¿Cuántos dicen amén?
Yo le pregunto qué motivó a Pablo y a Silas estando encadenados de pies y de manos, encerrados en lo más profundo de la cárcel, a no quedarse callados. ¿Qué los motivó a anunciar el mensaje de salvación? Pablo y Silas, aún estando en esa condición, dice la palabra del Señor que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La Biblia no dice qué pasó con los presos después de que se abrieron las celdas, pero sí dice que ninguno escapó. El carcelero, a punto de echarse sobre su espada, Pablo le dijo: no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Ya que si algún preso escapaba en aquellos días, los guardias eran ejecutados, y este hombre pensaba que todos habían escapado o iban a escapar y iba a atentar contra su vida. Y Pedro le dijo: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y me pregunto, ¿qué oyeron los presos que no escaparon? ¿Qué vio o qué oyó el carcelero para que cayera a los pies de los discípulos de Pablo y dijera: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que él oyó cuando Pablo, cuando Silas cantaban ahí encadenados? Yo no sé si ahí nació: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Yo no sé si ahí nació ese canto. Yo no sé qué canto. Yo sé que ustedes son de Miguel San Marcos para acá. Pero bueno, cualquier mensaje que ellos habían escuchado, el carcelero le dijo: ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para que yo y mi familia seamos salvos? Y vuelvo a decir, es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, pues Él es el que nos enseña qué decir en el momento preciso. Lucas 12:12 dice que Él nos enseñará a decir lo que se necesita decir. Amén. El amor de Dios por nosotros no se basa en quiénes nosotros somos. El amor de Dios no se basa en lo que nosotros hacemos. Se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús demostró su amor en que nosotros, aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. No importa si la gente o si nosotros le amamos, Dios nos ama, Dios les ama. Eso es lo que necesitamos compartir con la gente. Que Dios nos ama a pesar de nuestra situación, que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, y Él nos llama al arrepentimiento. Temprano en la oración es lo que la hermana Mirta decía, y yo decía: gracias, Señor, porque es una confirmación más de lo que has puesto en mi corazón para compartir en este día. Ella estaba hablando al principio de la oración, y ella estaba diciendo que Jesucristo, que el interés de Cristo era que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento para Cristo Jesús, porque eso es a lo que Él vino, a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y eso es lo que la gente necesita oír. Eso es lo que nosotros necesitamos compartir a la gente allá afuera. Necesitamos decir que Dios les ama, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios está todavía con ellos, que Dios es fiel, que Él puede sanar a aquellos que están enfermos. Y si no una enfermedad física, pues una enfermedad aquí del alma, una enfermedad que solo Dios puede sanar, un vacío que solo Dios puede llenar. Pero para eso yo he estado insistiendo en que para que nosotros podamos testificar del amor de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hizo cuando les dijo que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo para que fueran embestidos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y una vez que fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó y habló a la gente, y fue ahí donde se convirtieron. No solamente fue un sermón, sino fueron 2 sermones, y ahí Dios añadió a la gente la que iba a ser salva a la iglesia. El Espíritu Santo, Él es el que convence de todo pecado, no somos nosotros. Yo les comentaba que un día había un amigo de nosotros que salió a evangelizar, y él se enojó porque
le dio el tratado a una persona y la persona lo tiró. No sé si Anabel se recuerda a Mario. Él era un cholito. y lo invité a la iglesia y bueno, él se enojó, él se molestó porque la persona esta que recibió el tratado se lo regresó. Y bueno, es que en el este de Los Ángeles, yo no sé cuántos conocen el este de Los Ángeles, pero el este de Los Ángeles es de cuidado. Y bueno, esta persona se molestó. Y bueno, es que ese no es nuestro trabajo no es convencer a la gente, ese es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir el mensaje de salvación. Nuestro mensaje es tirar la semilla. Nuestro mensaje es hablarles de Jesucristo aquí los sábados cuando repartimos comida. Dios nos ha dado la oportunidad, Pastor Alex, de que no tenemos que ir a buscar para evangelizar a la gente. Dios nos trae a la gente hasta acá y aquí nosotros podemos hablar del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les decía, Pastor Alex, ¿me puede ayudar con el piano? Yo les decía la historia de la esposa de Danilo Montero, que ella fue enviada a Colombia a una escuela de evangelismo y para llegar un día de evangelismo tenía que pasar por un camino, obviamente, y en ese camino había una tienda. Entonces los habían mandado de 2 en 2 y la compañera que iba con ella le dijo: pues yo voy a ir a la tienda, en lo que aquí espérame. Y la esposa de Danilo dijo: ok, aquí te espero. Y en ese momento ella sintió una mirada y era un pordiosero que estaba a su lado, que estaba ahí sentado. Este pordiosero tenía una enfermedad, tenía granos por todo el cuerpo y pasaba mucha gente y pues le hacían el feo. Y dice que ella lo miró y las cruzadas de la mirada de los dos se cruzaron y de repente ella se movió para el otro lado para no seguir viéndolo. Y dice que el Espíritu Santo le dijo: háblale del Señor, háblale de mí. Y ella dijo: no, Señor, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Mira, está lleno de granos y no, su aspecto quizás no era agradable. Y decía: no, Señor, yo no le voy a hablar de Cristo, yo no le voy a hablar de ti. Y es donde el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas, es donde empieza a ministrar nuestros corazones. Y él dijo: bueno, si yo un día tuve compasión de ti, ¿por qué no tienes compasión de él? Si un día tú no merecías mi amor, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Y ella le dijo: bueno, Señor, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hablar de ti solamente si al yo voltear él me está mirando. Esa va a ser la única señal. Pero si él no me está mirando, Señor, entonces quiere decir que no le voy a hablar. Y dice que ella hasta en su mente empezó a contar y dijo: 1, 2 y 3. Y que cuando ella voltea, la mirada del hombre está sobre ella. Y que dijo ella: no puedo más, Señor, tú quieres que yo le hable. Y bueno, dejando todo eso, dice que venía la compañera de ella, regresó la compañera y le dijo: mira lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Ha puesto en mi corazón a hablarle a ese hombre. Y esta muchacha lo miró y dijo: pues a ti te llamó porque a mí no me ha dicho nada. Y se volvió a ir. Y bueno, ella cuenta esto porque pues ellas estaban aprendiendo, ¿verdad? En la escuela de evangelismo. Ahí, bueno, ya les prepararon y bueno, todo eso. Pero el amor de Dios no se aprende en una escuela.